iniciamos la grabación del día de hoy. Entonces, buenas noches. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la doctrina, más bien la tarde-noche de hoy, como decía David, vamos a estar hablando sobre la doctrina del cielo y el infierno. Mencionaba yo tras bastidores para los que van a escuchar esta transmisión después del mismo grupo, que subestimé el tema. No es uno de mis temas favoritos, honestamente. Esto se lo compartía también en confianza a Adiel lo conoce de mí. No me gusta mucho meterme en temas que de pronto no puedo comprobar, como que este soy yo, estoy aquí. Son temas que existen diversas tipos de interpretaciones y no son de mi fascinación totalmente, pero encontré fascinación a través de la investigación mientras se iba desarrollando. Así que, pues bueno, estamos hablando hoy acerca de las doctrinas del cielo y el infierno. Ok, lo primero que quisiera mencionar dentro de la introducción, voy a hacer una pequeña introducción histórica, como ya es característico de este grupo y de mi persona, acerca de cómo ha sido el entendimiento del ser humano acerca de esto. Más que nada se ciñe o se abraza al pensamiento o si se podría inclusive decir al temor de qué habrá después de la muerte. Y eso en específico tiene un nombre, eso tiene un nombre dentro de la teología, inclusive se pudiera utilizar en la filosofía también, y se conoce como escatología. Entonces, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí vamos a venir para escuchar, pero igual me gustaría saber quién de ustedes sabe qué significa escatología. Sé de algunos de ustedes que de seguro saben qué significa escatología, pero vamos a hablar más que nada acerca de eso, de escatología, qué existe, cuál es el pensamiento de la vida después de la muerte. Primero quiero consultarles, quien guste, ¿quién sabe qué es escatología? Es como una división de la teología que estudia el final de los tiempos o los últimos días del hombre. Correcto, muchísimas gracias. Justo y exactamente, demos un segundito aquí que está entrando, ahora está entrando la gente en banda. Justo significa eso, bendiciones Ivana, bendiciones de hermano Dayan, un honor tenerle, una bendición tenerla acá también, bendiciones Ivy hasta Argentina. Y pues bueno, todos allá estamos en la introducción, así que no se han perdido de nada, bendiciones a todos. Ahí ustedes con su Biblia, su bolígrafo, y igual se puede compartir luego. Escatología, estamos explicando qué era escatología, Leo lo explicaba perfectamente bien, pues escatología es eso. Yo le voy a dar una definición un poco más sistemática, si se puede decir. Escatología viene del griego antiguo escatos. Voy a escribirlo aquí en el chat para todos, por si alguno gusta anotarlo. Viene del griego antiguo escatos. Me hacen saber si lo ven todos, de todos modos. Voy a escribírselo acá. Escatos. ¿Qué significa último? Está entrando otra persona. Escatos, que significa último. Y logos, que significa estudio. Bendiciones, hermano Dayan, bendiciones a Fernando, bendiciones a todos los que están ahí agregándose. Ok, entonces, una vez más, escatología viene del griego antiguo. Esto es su definición directa, escatos, lo cual significa último, lo cual pueden ver todos allá en el chat del Zoom, y logos, que significa estudio. ¿Qué es esto entonces? Justo como lo dijo Leonel, es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, es decir, se ocupa del estado del ser humano después de la muerte. Ahora, esto me gustaría mencionarlo. La escatología no es algo que se ciñe exclusivamente al cristianismo. Como lo mencionaba creo que tras bastidores durante la introducción, esto es algo que perfectamente se utiliza en la filosofía o en cualquier otro tipo de religión, porque es exactamente eso, el pensamiento de algún tipo de vida o algún tipo de existencia luego de la muerte. Eso es lo que es escatología. Entonces, para hacer un pequeño recuento, más que nada como histórico, de cómo ha evolucionado, si se puede decir de cierta forma, los pensamientos acerca de esto después de la muerte, voy a hablar un poquito acerca de los sumerios. Los sumerios, no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, pero cuando yo comencé a escuchar acerca de esta civilización, me intrigó demasiado. Lo que yo le voy a mencionar es solamente la puntita del iceberg acerca de esta civilización, pero son considerados
la primera civilización en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque no se encuentra, por lo menos histórica o arqueológicamente, ningún dato más antiguo a estos sumerios. Son considerados la primera civilización. Hay muchas interrogantes en torno a ellos, de dónde vinieron, quién les enseñó a escribir, un montón de cosas que hay acerca de ellos. Pero ellos específicamente entendían que una vez que el ser humano partía, ellos entendían que partían a dos lugares. Ellos llamaban a uno de estos lugares, se lo voy a escribir aquí también para que lo puedan anotar si gustan, el Dilmun, que para ellos era el cielo, o más bien el hogar de los dioses, y el Irkaya. Y el Irkaya vendría a ser el inframundo. Y el Dilmun estaba hacia arriba, y esto de pronto miran que es obvio, pero no tan obvio. Estaba hacia arriba y el Irkaya estaba más debajo de los mares, de los océanos, estaba en el inframundo. Si lo entendían la mitología o esta primera civilización, los sumerios. El ejemplo número 2 tenemos la mitología griega. La mitología griega, lo cual vamos a ver muy impregnada, inclusive en el entendimiento de la vida después de la muerte, en el cristianismo luego de la Septuaginta y demás, pero un poco más adelante vamos a profundizar un tantito acerca de eso. El griego antiguo entendía que ellos llamaban la vida después de la muerte el Hades. El Hades. Y pues ellos decían o entendían que este era el lugar donde iban todas las almas independientemente de su condición moral. Todas las almas iban a ese lugar. Ahora, sin embargo, en ese lugar, en la mitología griega, ellos entendían que estaba subdividido. Tenía 3 subdivisiones de las cuales se las comparto. La primera subdivisión o el primer compartimiento, según entendía el griego, era el prados asfódelos. Lo repito, el prados asfódelos, en donde según ellos entendían iban a ser dirigidas, luego de entrar en la primera sección del Hades, según sus acciones en la tierra. El prados asfódelos era para las almas mediocres. Ahí era el lugar o la habitación de las almas mediocres. Luego ellos también tenían otra subdivisión llamada el Campos Elíseos. El Campos Elíseos, donde ellos entendían que iban a ir las almas de los héroes y los virtuosos. Virtuosos como sus grandes pensadores y demás, y héroes como Hércules y todo ese tipo de cosas que ellos entendían. Y el Tártaro entonces es donde iban a ir las almas malvadas y las traicioneras. Ahora, el Tártaro es una palabra griega, dicho sea de paso, o que valga la redundancia, de donde nosotros en el castellano hemos tomado para entender lo que es tortura. Es decir, de ahí es donde proviene la palabra tortura, tormento, del Tártaro. Entonces, estas eran algunas de las subdivisiones dentro de la mitología griega, así lo entendían después de la muerte, estas subdivisiones. El hinduismo y todas estas también son religiones politeístas de las cuales estamos hablando. Los que no saben qué significa religión politeísta, es una religión que no tiene un solo Dios, sino que entiende que existen diversos tipos de dioses, ¿no? Mayormente, por ejemplo, en el escenario de los sumerios tenían cosas como el sol, la agricultura, la primavera, como sus dioses, y eso mismo o parecido sucedía en la mitología griega. Ahora, el hinduismo y el budismo son religiones un poco parecidas en cuanto a escatología, pero apunté específicamente el hinduismo, porque el hinduismo tiene una peculiaridad. Ellos no tienen una sola escatología. Ellos tienen diversos escenarios posibles luego de la muerte. Entonces, uno de ellos me llamó mucho la atención, que era un poco más personal, tendría que ver con el alma del individuo como tal, y el hindú entiende la vida después de la muerte de esta siguiente forma. Cuando el individuo muere, su alma es conducida por alguien que ellos llaman el Deva Lamaraj. El Deva Lamaraj significa el regente de la muerte. Para ellos era el regente de la muerte, alguien que, no sé, alguien que ellos entienden que lo va a conducir, quien de acuerdo al karma de la persona, quien de acuerdo al buen karma o al mal karma de la persona, iba a ser llevado a un lugar, y ese lugar o la paga de esto iba a ser volver a nacer. Es decir, la escatología hinduista es una escatología ¿cómo se le menciona? ¿Cómo se le dice? De reencarnación. Volvían a nacer en la tierra. Ahora, ellos entendían entonces, el karma en sí significa actividades del pasado, y si la actividad del pasado del individuo durante su vida había sido mala, entonces estas personas iban a un lugar que ellos entendían como el patalá.
El Patalá para ellos era una especie de infierno, era como el peor escenario posible en la mente de cualquier persona, por eso ellos lo traducían como el infierno. Dentro de la escatología hinduista se conoce como el Patalá. Y entonces, luego que el alma llegaba aquí, el alma no se quedaba ahí, sino que luego que terminaba de sufrir lo suficiente, él entonces tenía que volver a nacer, tenía que volver en alguna parte del planeta. También sucedía para la gente que tenían un buen karma o habían hecho buenas actividades durante su vida y ellos subían a un lugar que le llamaban el Suargá, a quienes ellos entendían como cielo, y sucedía lo mismo. Esta persona, cuando había disfrutado lo suficiente, no sabemos con qué vara medir cómo se disfruta lo suficiente, pero cuando había disfrutado lo suficiente, entonces tenía que volver a la tierra. Y entonces aquí lo que estamos hablando es de un ciclo de reencarnación. Ahora, la única forma, y esto es curioso, no sé si lo quieren anotar, pero la única forma que se podía romper con este ciclo de reencarnación dentro del entendimiento hinduista era a través de la quema del cuerpo del difunto. Entonces eso entraría dentro de ese entendimiento. Decía, bueno, si quemamos el cuerpo, paramos lo que es el ciclo de reencarnación. Y bueno, estos ejemplos que le menciono, pues claramente no son cristianos, son algunos entendimientos que han sucedido en la evolución de los tiempos, y para que entendamos que el cristiano no es el único que ha pensado que ha pensado acerca de qué es lo que hay después de la muerte. No, porque habrá personas que dirán, bueno, pero ¿por qué estamos tan seguros habiendo tantas explicaciones, habiendo tantas religiones, ¿no? en torno a esto? ¿Cómo estaríamos tan seguros que el cristianismo es la cierta de tantas que hay? Bueno, vamos a intentar analizar eso, y la historia también lo secundaria, no solamente bíblicamente, sino arqueológicamente e históricamente. Entonces, en el día de hoy esta investigación va a ser más, o yo me voy a dirigir un poco más hacia el pensamiento si se puede decir, del pensamiento del hebreo antiguo, del judío antiguo, es decir, antes de Cristo. Voy a enfocar más, vamos a intentar analizar, ustedes me van a ayudar a analizar cómo ellos entendían la vida después de la muerte, si es que acaso ellos entendían que iba a haber algún tipo de vida después de la muerte. Estamos hablando ya un poco del cristianismo, pero antes de Cristo. Así que, en pocas palabras, nos vamos a enfocar en el Tanakh, yo personalmente. Claro, vamos a tener una pequeña transición con Cristo, porque obviamente vamos a necesitar claridad, pero es lo que mayormente nos vamos a enfocar. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque, no sé si lo quieren apuntar, pero durante todo el Tanakh o el Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros lo conocemos, no se va a encontrar la palabra infierno. Y lo que quisiera que hicieran desde este momento es eliminar todo lo que usted entienda solo por el concepto del desarrollo del tema, para que podamos ir ubicándonos en el escenario. Borre todo lo que usted entiende de infierno, borre todo lo que usted entiende de paga después de la muerte hasta este momento, porque vamos a intentar analizar el pensamiento del hebreo antiguo. No va a encontrar la palabra infierno, como lo recalco, durante todo el Antiguo Testamento. Tampoco va a encontrar la palabra Hades, son palabras neotestamentarias. Neotestamentarias, si lo quieren anotar, significaría, bueno, precisamente eso, pues, del Nuevo Testamento. Luego de las otras versiones, como la Septuaginta, tiene una historia bastante, se puede decir, extensa. Se agregó ese pensamiento y ese concepto del Hades y demás. Pero bueno, no voy a avanzar tanto en esa parte. Ya luego tocaremos ese punto. Dímelo. En realidad vendría siendo la palabra infierno una transliteración, al igual que Santiago, al igual que Jesús. Es una transliteración o sea, infierno viene del original inferno, si no mal recuerdo, que significa bajo, ¿no? Y por ahí se va la cosa. O sea, obviamente es una transliteración, de repente por esa circunstancia no vamos a tener como tal la palabra desde el Tanakh. Exacto, eso es correcto, y eso es importante que le vayan tomando nota a ustedes allá también, a medida que vamos avanzando. Pues, así como lo acaba de decir Abdiel, es una transliteración agregada mucho después, ya desde Jesús, se puede decir, en adelante. Entonces, pues bueno, Seol, vamos a escuchar mucho esta palabra, si quieren anotar. Seol es la palabra hebrea Sheol. Voy a escribirlo aquí nuevamente para todos, si lo quieren anotar. De todos modos, también lo pueden encontrar en internet. Es la palabra hebrea Sheol. Esa palabra, me avisan si lo pueden ver todavía. Esa palabra significa sepultura, tumba, profundidad.
Eso es lo que específicamente, o el sinónimo más cercano, porque no es específicamente, es el sinónimo más cercano a lo que la palabra Sheol significa. Hay algunas personas que cuando han investigado acerca de este tema, inclusive entienden que la palabra Sheol de hecho se deriva de la palabra Sha'al. También se lo voy a escribir acá, me avisan si lo pueden ver. Por favor, si alguien no lo puede ver, me avisa, porque sería Aarón, que yo todos quiero hacer puedan verlo. una consulta Dímelo. acerca de la palabra Sheol, porque yo también estoy investigando esto. Y Ujú, lo que pude investigar, si viene del hebreo, pero o sea, significaba como el lugar donde iban las almas de los ujú. hombres y mujeres que morían. Era Te escucho Sheol, pues. bajito. Y era el lugar donde los hombres, donde iban las almas de los hombres y mujeres que morían, pues antes de Jesucristo. Y lo que significaba tumba o sepultura era la palabra kever. ¿De dónde, o sea, de dónde salió, cuál es esa palabra? ¿Cuál es la etimología de la palabra que? Entonces, eso fue lo que estuve investigando, la palabra kever. Por eso que te estoy preguntando, pues, para no quedar con eso. Claro. Bueno, eso sería importante que, ya que lo menciona, sería importante como anotarlo y de pronto mientras voy desarrollando el tema, alguien lo puede ir investigando y vamos a averiguar también el origen o la etimología de esa palabra que la que es más aceptada, la que es más entendida entre los estudiados o entre los eruditos en torno a este tema en específico es la palabra Sheol, porque es la que va a salir mayormente durante todo el Tanaj, como lo dije anteriormente. Esa palabra, de hecho, durante todo este tiempo de investigación, te soy honesto, no la escuché nunca. No estoy diciendo que no sea así, simplemente diciendo que no la vi. Pues. Así que sería bueno que la puedes escribir así como yo lo estoy escribiendo en el chat del Zoom para que todos las puedan ver cómo se escribe y que podamos ir investigando porque de eso se trata esto en el día de hoy. Ok, prosigo. Entonces, como les decía, la palabra Sheol, como pueden ver allá, significa, al sinónimo más acercado, es sepultura, tumba, profundidad, cementerio, etcétera. Se cree que deriva de la palabra Sha'al, que por su contraparte Sha'al significa pedir o reclamar. Ahora, aquí le quiero pedir un poco, así como lo hemos estado haciendo, un poco la participación de ustedes, alguien que me pueda buscar Proverbios 30, del 15 al 16, para ver si tiene algún tipo de sentido que pueda derivarse de la palabra hebrea Sha'al, que significa pedir y solicitar. Alguien que lo pueda encontrar. Si lo encuentra primero que yo, bien, y si no, pues yo lo leo. ¿Qué citaste? Disculpa, Aarón. Proverbios 30, del 15 al 16, lo voy a leer yo, ya lo encontré. Proverbios 30, o si alguien lo quiere leer, no sé. Yo lo tengo aquí, 30 al 15 al 16. Porque voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Vale, Dice, eso está bueno. el Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua, y el fuego que nunca dice basta. ¿Me dijiste hasta dónde? Del 15 hasta el 16. Ok, perdón, estaba leyendo el 16. Empiezo con el verso 15. Dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Hay tres cosas que no se saciarán, y una cuarta que no dirá basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua, y el fuego que nunca dice basta. Ya, hasta ahí, ¿verdad? Exacto. Vemos con esto entonces que pareciera tener bastante similitud con deducir que la palabra Sheol se deriva del griego, del hebreo Sha'al, que significa pedir y solicitar o reclamar también, porque vemos que dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Entonces, una de esas cosas que nunca se sacian es el Seol. En pocas palabras, pues, la muerte, la sepultura siempre está pidiendo, y eso es una interpretación más de donde pudiera haberse derivado la palabra Seol, ¿no? Que más en nuestro castellano sería Seol. Entonces, esto lo quiero mencionar también porque ustedes me han escuchado decir y repetir que Sheol no es que signifique específicamente sepultura ni tumba. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Es que lo que pasa es que no existe ninguna palabra, por lo menos no en el castellano, y hasta donde tengo entendido, no existe ninguna palabra que pueda definir con exactitud lo que Sheol significa. No existe ninguna palabra que pueda definir con exactitud lo que Sheol significa. Tenemos sinónimos bastante apegados, pero no existe ninguna palabra que pueda definir con exactitud. Le voy a poner un ejemplo de idioma, de lo que Adiel hablaba hace un momento de transliteración, y este es un ejemplo que he puesto anteriormente. En español, nosotros entendemos perfectamente bien la intención
con que se dice un te quiero y entendemos perfectamente bien cuando decimos te amo. En inglés eso no sucede. En inglés solamente tenemos I love you. Algo así parecido es lo que estaría ocurriendo en torno a la palabra Sheol. Tenemos sinónimos que se acercan muchísimo a su definición o a su concepto, no a su definición, a su concepto, más sin embargo, no hay una palabra que definiera con exactitud, por lo menos eso se cree, o por lo menos así lo investigué yo o lo leí yo, que se pueda acercar allá. Ok, ahora, bien, después de haber hablado un poco, compartido un poco acerca del Seol, y ustedes igual pueden hacer sus apuntes, si quieren hacer un comentario, lo pueden hacer. Vamos a ver qué dice la Biblia, o cómo entendía, como les mencionaba hace un momento, cómo entendía el hebreo antiguo la vida después de la muerte. A mi parecer, el hebreo antiguo tenía muy poco conocimiento, si no nulo, de qué es lo que realmente había después de la muerte, si de hecho había vida, si de hecho había algún tipo de conciencia, si de hecho había algún tipo de paga después de la muerte por las cosas que habíamos hecho durante la vida. Vamos a analizar este tipo de cosas. De nuevo aquí, nadie se me alarme, esto es antes de Cristo, esto es antes de Cristo. Okay. Voy a ir al primer escenario y Seol se pudiera entender, o la mayoría de las veces que lo vamos a ver, se pudiera entender como el lugar donde van todos al morir sin distinción moral. Así lo entendía en su mayoría el hebreo antiguo. El Seol, sepultura, profundidad, muerte, o este lugar, o fosa común inclusive se pudiera decir, el lugar donde iban todos al morir sin distinción moral. Está entrando Leo otra vez. Sí, ya entiendo, ok. Ok, vamos a ver un escenario. Vamos a ver un escenario. Alguien, por favor, que me busque Génesis 37-35 para ir dándole cuerpo bíblico a lo que estamos compartiendo. Génesis 37-5, algún voluntario ahí, por favor. Lo estoy buscando acá, igual también ya lo tengo acá. Pero para que me ayuden por lo menos ahí con las lecturas, pues si no. Génesis 37:5, vamos a ver el escenario de de Jacob. No vamos a tener el tiempo de hablar de todo el contexto, así que yo por encima te lo voy a ir dando el contexto. Aquí vamos a ver el escenario donde Jacob, los hijos de Jacob habían vendido a José, siendo su hermano mayor, y pues Jacob estaba muy entristecido, muy triste porque sus hijos fueron a decirle que se lo habían devorado las fieras y demás. Así que, Cristian, vi que levantó la mano, por favor, te lees Génesis 37:35. Espérate, me perdí. 37-35 o 37-5. 37:35. Okay. Génesis 37:35. Puedes leerlo. Génesis 37, del 34 hasta el 35. Por favor. Ok. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza. Se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolara. Más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Ok, esa versión que la leíste, ¿en qué versión la leíste? TLA, traducción en lenguaje actual. Ok, voy a leerlo yo entonces acá. Eso lo más probable es que una versión bastante nueva o actualizada. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Igual siempre es bueno, y lo hemos dicho aquí, que puedan tener varias versiones de la Biblia, porque así podemos tener como mayor entendimiento de lo que se lee. Leo acá, gracias Cristian. Génesis 37, 34, 35 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, esta es la parte importante: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Esta parte, como le estaba mencionando acá, si tú le preguntaras a una persona, o si yo le preguntara a usted, bueno, no lo hice, tenía que haberlo hecho, pero si uno le preguntara a una persona qué es el Seol, muchísimas personas pudieran interpretar o pudieran decir que el Seol es el infierno. Pues claramente aquí Jacob, en lo más mínimo, él está diciendo que él va a ir al infierno. Él simplemente está diciendo: voy a descender a este lugar que yo entiendo, a esta fosa común, a esta sepultura o a la muerte, si se pudiera interpretar así, entristecido
a razón de que entiendo que mi hijo ha fallecido. Entonces, vamos a ver algunos escenarios. Lo que voy a intentar con esto es ver algunos escenarios de personas que tú dirás, bueno, son personas que claramente no fueron malas. Ustedes saben quién es Jacob. Jacob, desde donde se origina el nombre Israel, ¿no? Que es el padre de luego donde se va a expandir las 12 naciones y demás, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tú no entenderás que él está diciendo voy a ir al infierno cuando dice Seol. Eso es lo que quiero que podamos entender. Por eso dije que tenemos que quitarnos todo el concepto de infierno que hayamos adjuntado junto con el término Seol, ¿ok? Vamos a otro escenario. Génesis 44, del 27 al 3. Otra persona, por favor, ¿me ayuda a leerlo? Dímelo, Adiel. ¿No será que el problema lo tenemos hoy por hoy al tratar de definir en lugar de los muertos, como lo escribe la Biblia, o sea, en sus diferentes separaciones? Tienes la muerte, el lugar de los muertos, la tumba, la sepultura, el lugar de descanso, y entonces todo lo comprimimos en un mismo término que sería el infierno, sin hacer sus respectivas diferencias, de manera que entendamos cuál es o a qué se refería en dado contexto y en qué circunstancia, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, y por eso todo mundo, de una vez que se habla por el lugar de los muertos, de una vez lo que se viene por asociación es el infierno y lugar de castigo y demás. Pienso que por eso es que tenemos el problema, porque no nos hemos detenido a hacer lo que hoy estamos haciendo, que es la doctrina en sí, y así poder estructurar o lo que se le parezca a una definición, al concepto de cada una por separado, de manera que no caigamos más en ese error. De hecho, segundo lo que tú dices, luego después de haber desarrollado esta investigación, es lo que parecido yo puedo concluir también. Inmediatamente asociamos Seol infierno, y pues aquí, como vuelvo a se lo repito, claramente Jacob no estaba diciendo del mismo voy a descender al infierno. Él simplemente, y tampoco estaba entendiendo que él iba a descender al cielo, no sé si me explico, él simplemente entendía voy a descender al Seol, a la muerte, porque ellos no sabían, quiero que tú no quedes claro, ellos no sabían con exactitud qué había después de la muerte, ¿ok? Bien, Cristo no había entrado a la cena todavía. Génesis 44, por favor, alguien me ayuda allá. Génesis 44 del 27 al 31. Si alguien tan amable, otra persona para que podamos participar todos también. Génesis 44 va a ser el mismo escenario. Antes que lo lea voy a decir como el contexto. Ya aquí, pues entonces, los hermanos de José se habían topado con José. José ya tenía el cargo de segunda del faraón, y entonces José había puesto creo que era una taza, una copa de oro en una alforja, y específicamente en la forma del hermano más pequeño en ese entonces, entendiendo que José supuestamente había muerto, quien era Benjamín. Entonces Judá estaba desesperado porque decía chuleta, porque José le dice, bueno, ustedes me han robado, uno de ustedes tiene una copa mía, y ese alguien, José mismo había puesto la copa, y ese alguien el que había puesto la copa era en Benjamín, y él le dijo, esa persona que tenga la copa se va a quedar conmigo. Y Judá comienza a decir, oh, no hagas eso, porque si vuelvo a mi padre, entonces él se va a morir ahora sí, porque primero él entendió que su hijo, al anterior, había sido despedazado, y ahora también Benjamín. Entonces es un poco el contexto. Y disculpen que se lo voy así corriendo, pero como se lo mencioné, con bastante Biblia que vamos a leer hoy. Así que, pues, bueno, leamos el versículo. ¿Quién es el voluntario? Nos avisan, Génesis 44, 27 al 31. Por ahí tenemos a Fernando Rodríguez, tenemos al hermano Dayan, no sé si nos quiere ayudar también, hermano Giancarlo. Sí, claro. Si no, pues igual. Ok, ¿aló? ¿Me ¿Qué escuchas? tal? ¿Cómo estás, ¿Sí? Fernando? Dios te bendiga. Bien, gracias, amén, bendiciones. Génesis 44, versículo 27 hasta el 31, ¿no? Voy a leerles en Reina Valera. Ok. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos míos dio a luz mi mujer, y él uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Correcto. 30. Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo,
cómo su vida está ligada a la vida de él. 31. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. No, gracias. Nuevamente aquí es el mismo escenario, no es bajo el mismo contexto, y pues nuevamente aquí estamos leyendo esto para dar a entender que aquí ellos no estaban entendiendo, aquí no estaban asumiendo que su padre iba a ir al infierno. Primero Jacob decía que él iba a descender enlutado al Seol, y pues bueno, eso es parte de lo que estamos viendo. Ahora, Eclesiastés, vamos a pasar a Eclesiastés. Hay un escenario para mí, Salomón. Yo no sé ustedes, voy a permitirme decir esto, para mí Salomón era un sinvergüenza. Yo no sé, él entendía la vida de una forma bastante interesante, así que vamos a leer lo que él dice. Eclesiastés 8, si alguien lo puede encontrar primero que yo. Después de Proverbios. Ok, déjame decir algo a favor de Salomón. Dímelo. Vino a ser sinvergüenza, si le cabe el término, después de, creo que la segunda mitad de su vida. Al principio todos sabemos que lo que le inculcó su padre hizo bastante en él lo que fue el carácter, y lo siguió por mucho tiempo. Ahora, por las estrategias políticas de ligar reinos, de ligar familias para expandir a, ¿cómo te digo?, el dominio, se fue pervirtiendo y irrumpió en lo que eran las 3 reglas para los reyes: no tener caballo, no tener ejército y cuestiones como esta. Entonces David cae por la mezcla de culturas en ese paréntesis de su vida, que muchos teólogos hoy en día se preguntan si Salomón descendió o subió. Entonces pienso que en su primera mitad no podemos decir que fue un sinvergüenza toda su vida. Claro. Bueno, van a ver por qué, o bueno, vamos a ver. Lo vamos a leer y ustedes van a interpretar, no sé, para mí, esa es mi opinión, mi percepción cuando lo leí. Yo dije, chuleta, pero ¿cómo así? Entonces, Eclesiastés 8, del 14 al 15, vamos a leer algo interesante. Alguien que me pueda ayudar por ahí, por favor. Eclesiastés 8, del 14 al 15. Si no lo tienen, pues bueno, lo leeré yo mismo. Para ir avanzando, lo leo. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, esto es cierto. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. 15, entonces dice: por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo, coma, beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Entonces, aquí estamos hablando específicamente de la vida material, ¿no? Le está diciendo, bueno, hay gente buena que le suceden cosas malas debajo del sol, y hay gente mala que le suceden cosas buenas, ¿no? Así que, pues bueno, si la cosa va a ser así, técnicamente está diciendo, bueno, comamos y bebamos y disfrutemos de los días que tenemos. Claro, él no lo decía de una forma tan liberal, ¿no? Él luego, más adelante, dice que nosotros siempre debemos, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, nunca falte ungüento sobre tu cabeza, y sabemos que ungüento es un sinónimo de unción, pues, o de santidad. Así que, pues bueno. Ahora, vamos a ver que luego de este análisis que él está llevando a cabo, ¿no? Vamos a ahora ir al capítulo 9, Eclesiastés, ahí mismo capítulo 9, del 3 al 7, y vamos a ver algo bien interesante que él comienza a decir. Alguien, por favor, que me apoye allí con lectura. Eclesiastés capítulo 9, del 3 al 7. Ya lo tengo. ¿Quién lo va a leer? ¿Hermes o bueno, Carlos? Yo. ¿Quién? Dale, hermano. Ahí va. ¿Desde el 3 hasta cuál? Ok, vale, señor Hermes. Desde el 3 hasta el, apunté acá, 9, del 3 al 7. Al 7.
Sí, desde el versículo 3 hasta el 7. Ok. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Gracias. Y bueno, Quiero esto... aclarar algo, que cuando se habla de vino ahí no se está hablando de vino fermentado. En ese tiempo se tomaba vino de uva natural y eso era lo que Dios hizo también en la fiesta de Caná y todas estas cosas. Ese no era un vino de fermentación, por eso es que el vino en ese momento era como la bebida más rica o más cara después del agua, pero era jugo de uva. Tomen apunte. Permíteme diferir en eso. A Permíteme ver. diferir en eso. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor Jesucristo hizo la comparación entre él y Juan el Bautista, a él lo tildaron de comelón y bebedor de vino. Y, y en ese preciso momento, el entorno era que él había sido invitado por republicanos, o sea, por lo que era considerado, perdón, como escoria Ahora. delante de los fariseos, de los saduceos y de los maestros de la ley. Entonces esa gente no tomaba ese jugo de vino sin fermentar, era jugo de vino fermentado, además de que los reyes sí tomaban vino fermentado. Y creo que el Señor Jesucristo hace énfasis cuando habla del vino nuevo y del, del vino fermentado, que no lo puedes guardar se me escapa el nombre ahorita mismo, perdón. Pero sí, debemos hacer, Vino nuevo en odres viejos, esto. Algo gracias, así. en odres. Entonces, sí había este vino fermentado que producía embriaguez, entre los reyes mucho más. Ok. Bueno, tomen apunte ustedes, señores. Todo esto es bueno, la parte que menciona el señor Hermes, como la parte que menciona Adiel, porque son aspectos precisamente culturales que muy poco nosotros conocemos. Específicamente y lastimosamente, los que hemos salido generalmente del entorno, no es que salido, sino que hemos nacido en el entorno evangélico. Y esto tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Muy poco investigamos, muy poco leemos y siempre es bueno aprender. Aquí estamos precisamente para eso. Bueno, volviendo al tema, puntos importantes, volviendo al pensamiento, estamos intentando analizar del pensamiento del antiguo, del hebreo antiguo, acerca de qué es lo que había después de la muerte. Y Salomón dice algo muy llamativo, que hace sonar alarmas al entendimiento de la vida después de la muerte en el hoy, ya después de Cristo, ¿no? Obviamente. Pero quiero que regresemos al versículo, creo que era el 5, donde dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Estas dos cosas son importantes o son bien curiosas que él lo entienda así. Que esté escrito así en este momento no quiere decir que eso sea ley. Aquí está hablando Salomón de su entendimiento. Él no es Dios, él no es Cristo. La persona que, bueno, más adelante lo vamos a ver, la única persona que tendría autoridad para decir qué realmente y cómo es realmente después de la muerte es uno. Entonces, él está diciendo de su entendimiento, los muertos nada saben, es decir, no tienen conciencia y no tienen más paga. Pues esto iría totalmente en contra a nuestro entendimiento de hoy, entiéndase lo que estoy intentando decir, porque nosotros entendemos que la Biblia nos enseña que nosotros vamos a ser recompensados según cómo hayan sido nuestras obras, hayan sido buenas o malas, pero de nuevo aquí, Cristo no había estado en escena todavía, aquí estaba Salomón hablando de su entendimiento. Entonces, son dos puntos interesantes allí que si ustedes quieren remarcarlos, él decía, él entendía que no había paga después de la muerte y que entendía que también los muertos nada saben, y de hecho lo rectifica más adelante y luego lo vamos a ver. Vamos a un escenario aún un poco mucho más controversial,
otro escenario más donde se entiende pues que las personas no veían descender al Seol como que me voy al infierno. No lo entendían así, era simplemente que iban a morir, en pocas palabras. Y el Seol para ellos también era una forma de entender que todas las almas iban a un solo lugar en específico, no hay una división, para ser más específico. Vamos a 1 Samuel, por favor, 28, 1 Samuel 28, del 11 al 19, y vamos a un escenario muy escalofriante. Cuando lo leí, yo nunca lo había leído, creo que alguna vez lo había escuchado, honestamente, yo personalmente no lo había leído, y pues bueno, yo quisiera, aquí sí quisiera escuchar sus interpretaciones, sí quisiera escucharlo a ustedes que entienden por eso. Repítelo. 1 Samuel 28 del 11 al 19. 1 Samuel 28 del 11 al 19. Ok, por las razones que le expliqué hace un momento, le voy a conversar un poco acerca del contexto. Saúl había sido, se puede decir, separado de la presencia de Dios. Ya Dios no hablaba con Saúl. De hecho, cuando vamos al contexto, dice que ya Dios no le hablaba a Saúl ni por medio del Urim, ni por medio de Tumim. Ya Dios no le hablaba a Saúl por medio de profetas, ni le hablaba mucho menos directamente. Y él en su osadía, y se podría decir hasta en su irrespeto, fue hacia donde una adivina que tenía espíritu de adivinación, suena redundante, pero bueno, así tal cual está escrito, fue a una adivina para que le trajese a una persona de la muerte. Es una cuestión súper extraña y escalofriante también. Así que eso es lo que forma parte del contexto de lo que vamos a leer y prestemos atención a los detalles. 1 Samuel 28 del 11 al 19. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Leo dice que Leo no ha participado, o el hermano Carlos. No Yo sé lo si leo. Karin quiere participar. Ya, Carlos, me ayuda, por favor. Primero leemos 28. 28 del 11 al 19. Ok, dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Qué es eso? Y Saúl, Sí, continúa. y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Gracias, Giancarlo. Ok, ¿por qué esto es muy llamativo, muy peculiar? Porque aquí hubo un escenario donde está una persona que ya de acuerdo al contexto se había separado, o sea, no tenía ningún tipo de contacto. Esto forma parte de las diversas interpretaciones que hay en torno de este pasaje. Ya no tenía ningún contacto con Dios. Hay algunas personas que dicen, eso no fue Dios. No sé, aquí lo voy a compartir simplemente, voy a poner en la mesa las diferentes interpretaciones, ustedes me dirán cuál de todas, o si tienen ustedes algún otro entendimiento. Eso no fue una aparición de Samuel como tal, porque Saúl realmente nunca vio a Samuel. Quien vio a Samuel fue la mujer.
sea, la mujer vio a Samuel y se sorprende y ella dijo específicamente en el versículo 13, he visto dioses que suben de la tierra. Ahora, aquí un pequeño paréntesis. Aquí está hablando una pagana, una impía diciendo, he visto dioses subir de la tierra. La palabra original aquí es Elohim. He visto Elohim subir de la tierra. Y no es que Samuel sea un dios, sino que ella, bueno, si de ser cierto lo que ella estaba viendo o lo que ella dijo, ella lo que había pasado es que se sorprendió de lo ¿cómo es la palabra? De lo imponente de la apariencia de Samuel y ella entendía entonces que era un dios. Es como, bueno, los antiguos cuando veían el sol y para ellos el sol era un dios y cosas como esa. No es que Samuel debe ser entendido como un dios en lo más mínimo, diríamos nosotros aquí, pues obviamente. Entonces, eso es lo que ese versículo pudiera ser parte de su interpretación. Pero dos cosas que me llaman la atención en torno a nuestro tema es que ella dice, he visto dioses que suben ¿de dónde? Que suben de la tierra. Y de esto ser cierto, de tomar cierto el escenario, Samuel estaba ascendiendo de la tierra, que también se entiende que el Seol estaba debajo de la tierra y ahora más adelante lo vamos a ver. Estaba ascendiendo de la tierra y el otro punto interesante es que Samuel le dice, de ser cierto que era Samuel, Samuel le dice a Saúl, no me llames a mí, yo no tengo nada que hablar contigo, porque ya Dios te dijo lo que tenía que decir a través de mí, y tú mañana, tú y tus hijos van a estar conmigo donde yo estoy. Entonces Samuel iba nuevamente a descender al Seol y él está diciendo, Samuel, tú también vas a descender hacia donde yo estoy. Un escenario, no sé ustedes, si ustedes tienen algún comentario, pero cuando yo lo leí, la primera vez que lo leí, me impactó un poco. Vuelvo y les digo, algunas interpretaciones que hay en torno a esto es que algunas personas dicen, no puede haber sido nada bueno, no puede haber sido de Dios porque Saúl no tenía permitido tener ningún tipo de contacto con Dios, así que solamente no fue, puede haber algunos que aseveran que fue una aparición demoníaca que tomó el cuerpo de Samuel, y la verdad es que no sé, por eso que yo les mencioné a ustedes que no me gusta mucho como meterme en los temas escatológicos porque se escapan de poder nosotros explicarlo. Pero bueno, si tomamos como cierto, que yo creo que la mayoría aquí estaríamos de acuerdo en tomar cierto lo que está escrito, yo creo que la Biblia también hubiese dicho, aparentaba tener apariencia de Samuel, porque la Biblia lo ha hecho en algunas ocasiones, lo hubiese hecho, pues de ser es el caso. Entonces, eso es lo que sucede. Es Okay. precisamente, Aarón, disculpa que te interrumpa, lo que ibas a decir. En la Biblia, perdón, aparece como una afirmación, no da ningún tipo de duda en cuanto a lo que se está hablando allí, porque dice definitivamente tres características que sobresalen de aquí según los estudiosos. Uno, que la medium de Andor se sorprendió. Uno. Dos, si tú has tratado y tú eres de esas personas paganas que tienen, bueno, por A o B motivo, solo Dios sabrá, tienes la facultad de ver espíritu, qué sé yo, ella ya, ¿por qué se va a sorprender de ver a un espíritu que ella normalmente estaba acostumbrado a lidiar? Entonces, la apariencia de Samuel la deslumbró. Uno, eso, y segundo, pues que la afirmación es contundente aquí cuando uno lee. O sea, la Biblia no dice, como bien aclaraste, apariencia de Samuel, no, ahí dice era Samuel. Así que por eso es que muchos acortan cualquier especulación por la afirmación de la Escritura. Correcto. Bueno, ahora vamos a ver otro escenario. Hasta el momento hemos visto tres diferentes ejemplos de personas que se pudieran interpretar como buenas. ¿Quiénes fueron? Jacob, bueno, otra vez hablamos de Jacob y José, que Jacob entendía que su hijo estaba en el Seol porque había muerto, a eso lo habían dicho sus hermanos. Vimos el escenario de Salomón en Eclesiastés diciendo, un mismo acontecimiento le pasa a todos debajo del sol. Hagas lo que tú hagas, vamos a ir todos al mismo lugar. Todos hagan lo que tú hagas aquí en la vida, vamos a ir todos al mismo lugar porque no hay paga después de la vida, porque no hay memoria después de la vida, no hay conciencia. También vimos el escenario hasta este último de Samuel ascendiendo de la tierra, o sea, ascendiendo de la tierra y diciéndole, tú, Saúl, también vas a venir conmigo, vas a descender al lugar donde yo estoy. No digo descender, pero se entiende obviamente porque la mujer dice, lo vi ascender, entonces iban a regresar al lugar donde él venía cuando Samuel
le dice y le advierte, vas a, un mañana y tus hijos van a estar conmigo. Ahora, vamos a ver un par de escenarios donde también se puede interpretar que personas malas o que el Seol también fue guardado para las personas malas. No sé, también se puede interpretar de esa forma. Número 16, versículo 28 al 33, hay un escenario bastante peculiar, muy, muy peculiar también, que vamos a ver. Voy a hablar un poco del contexto mientras ustedes lo buscan allá y lo apuntan también, si gustan. Estamos hablando en el punto B de ¿Número qué dijiste? Disculpa. Números, capítulo 16, del versículo 28 al 33. Vamos a ver acá el escenario donde Coré, quien era un levita, Coré junto con Datán y Abiram, que quisieron levantarse en contra de Moisés y el sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote, ¿quién fue? ¿Quién sabe quién fue el primer sumo sacerdote? Aarón. Aarón. Exacto. Y se levantaron. Y no Camargo. No, para nada. Entonces, ellos intentaron levantarse en contra de Moisés y el primer sumo sacerdote, quien era Aarón, y eran un grupo de levitas. Entonces, Moisés obviamente se airó y ellos entraron en una disputa y dijeron, mira, si tú eres el que eres el enviado por Dios, entonces va a suceder esto. Y si yo soy el que soy enviado por Dios, digo Moisés, entonces esto es lo que va a acontecer. Y eso es lo que vamos a leer en este escenario siguiente. Números 16 del 28 al 33. Alguien, por favor, ahí. No sé si Cristian, David, Fernando o Yanin. No sé si la hermana Yanin está ahí. Números 16 del 28 al 33. Voy a leerlo yo, para ir avanzando. Número 18. ¿Quién lo va a leer? 28 al 36, ¿no? Okay, correcto. Número 16, capítulo 16, del 28 al 33. Okay, nuevamente, Biblia de las Américas, ¿no? Okay. Moisés dijo, verso 28. En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es iniciativa mía, sino si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres. Entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Hasta el 30, ¿y qué, disculpa? 33. Okay. Aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Verso 33. Y ellos y todos los que les pertenecía descendieron vivos al Seol y la tierra los cubrió y perecieron de medio de la asamblea. Gracias. Vemos acá un escenario, como les decía, bastante peculiar. Un grupo de personas que descendieron, como la Biblia está mencionando aquí, vivos al Seol. Dice que la tierra los tragó y descendieron vivos al Seol. Y se cumplió obviamente lo que Moisés estaba diciendo y le especifica, ¿no? Como muchas personas hoy en día dicen, chuleta, si soy varón de Dios, no sé qué, que va a suceder esto, va a suceder, no, dice, si es la voluntad, pero no por voluntad mía, sino por voluntad de Dios, si yo soy el escogido de Dios, entonces esto va a suceder, y sucedió tal cual como lo había dicho Moisés. Toda esta gente descendió, la tierra se abrió, fueron tragados por la tierra, descendieron vivos al Seol. Ok, vamos a avanzar. Estos son algunos escenarios que se puede entender que personas malas descendían al Seol, o versículos que algunas personas pudieran tomar para decir que el Seol es el infierno porque personas malas fueron allá. No, vimos hace un momento que personas también consideradas como buenas fueron también al Seol. Salmos 9, 17, es un poco más tajante. Ya David en Salmos 9, 17, y él tenía una peculiaridad de la cual se lo voy a compartir ahora en un momento. David tenía una peculiaridad en contra del Seol impresionante, pero no era porque él entendiera que el Seol fuese el infierno, no era por eso. Ahora voy a intentar compartírselo y de pronto no sé si ustedes lo entenderán de esa misma forma. Salmos 9, ¿qué le dije? Versículo 17, David ataja o es tajante diciendo lo siguiente. ¿Quién lo encontró? ¿Ya lo encontró alguien? Yo lo tengo. ¿Quién es ese? Cari, suéltalo. Cari. 9:17. Okay. ¿Qué versión están leyendo? Yo acá, Reina Valera 1960. Okay. No tengo traducción latina actual. Vale, la idea es que suéltalo como lo tengas allá. Dice aquí,
17. Tú te has dado a conocer como juez, siempre justo. 9:17. Ok. Que se mueran los malvados, esas naciones que no te conocen ni toman en cuenta, ni te toman en cuenta, pero tú, Dios mío, no te olvides de los pobres ni pongas fin a sus esperanzas. Ok, voy a leerlo acá en la versión Reina Valera 1960. Repito, Salmos capítulo 9, versículo 17. Dice David siendo tajante, o el escritor acá dice, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. Aquí una persona, si tomara ese versículo nomás, sin analizar, o por lo menos esa es mi humilde opinión, sin analizar todas las veces que David habla sobre el Seol, dirá, el Seol es el infierno, te das cuenta que el Seol es el infierno, diciendo, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Hay algo importante ahí que mencionar acerca del por qué David era tan tajante en torno a el Seol. En el Salmo 55:15, también él menciona algo parecido. Si lo encuentro yo primero, lo leo yo mismo. Salmo 55:15, pero igual lo repito para que ustedes lo puedan apuntar y analicen los versículos en su casa también. Salmo 55. Oye, mientras lo buscas, quisiera aportar algo. Hay un patrón seguido aquí en la versión, ¿cómo que es? Traducción viviente, nueva traducción viviente, que cada vez que en el original se empleaba la palabra en hebreo Seol, acá lo traducen como tumba. Y me da curiosidad que en el que acabas de mencionar, el Salmo era 10:17, ¿no? 9:17. 9:17, perdón. Acá lo dice de la siguiente manera, dice, los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. El 10, sin embargo, mira lo que dice. Y ahí podemos darnos una idea a qué se refería el escritor inspirado por Dios en estos versículos. Dice, pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. O sea, ¿qué podemos inferir de esto? Los malvados descenderán a la tumba o al Seol. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. O sea, el contraste del 17 con respecto al 18 muestra que los que son malvados, hasta allí llegan sus esperanzas. Sin embargo, hace el hincapié en el 18, dice, pero aquellos que pasen necesidad nos quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. O sea, el contraste que hay aquí es que uno, por haberse alejado de Dios, no tiene ningún tipo de, valga la redundancia, esperanza después de la muerte. Simplemente descenderán al Seol, o en este caso a la tumba, y allí serán olvidados. En otras palabras, creo que tiene que ver con la cultura del tipo de ¿cómo se diría? Sepelio o el acto fúnebre, donde ellos ponían a descansar a sus muertos y allí quedaban, o sea, sus memorias allí quedaban con ellos. Sin embargo, los que tienen esperanza en Dios, aquellos que eran mancillados en esa época, no quedarían en el olvido, sino que sus esperanzas serían, como te digo, vindicadas por el Señor Jesucristo. Entonces, ahí creo que vamos madurando o pintoneando, si cabe, si el término existe, la idea de que cuando se refieren al Seol o a la tumba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es precisamente ese estado donde ya tus signos vitales dicen hasta aquí llegó y ahí quedas, no hay más esperanza de ti, sino que un cuerpo que prontamente se va a podrir, que va a ser comido por los gusanos y que no habrá más esperanzas hasta que llega, que claro, me estoy saltando un poquito el organigrama, llega Jesucristo y dice también que para ellos habrá una resurrección, pero esta resurrección no será necesariamente con él y que viviremos felices para siempre, no, sino que su destino será otro. Pero entonces ahí vamos viendo los diferentes matices que va teniendo la definición de Seol con respecto al contexto en que se estaba hablando. Claro. Bueno, de hecho, precisamente esa es la intención con la cual más o menos más o menos intenté desarrollar si se puede decir, el bosquejo, pues, para que vayamos viendo cómo más o menos iba desarrollando el pensamiento y el entendimiento en torno a esto.
Salmos 55:15, nuevamente acá de David, yo le decía que igual todo lo que dijo Abdiel se parece muchísimo a lo que voy a decir, si no es exactamente lo mismo que va a mencionarle acerca de la peculiaridad de David en contra del Seol. Y pues bueno, Salmo 55:15 dice que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos, ¿no? Y pues bueno, parte de la intención también de poner esto en el punto B, que le he llamado un lugar donde van los malos, o que cualquier persona pudiera tomarlo como, hey, viste que sí, el Seol es el infierno y van los malos. Es por eso pues que lo estamos anotando. Ahora, en el punto número C, vamos a hablar de que, claro, no había un concepto claro de si realmente había vida después de la muerte, como bien lo estaba mencionando, que si había algún tipo de conciencia después de la muerte, con excepción del escenario que leímos en 1 Samuel con Samuel, precisamente con Samuel, pues, ¿no? Ascendiendo del Seol, si se pudiera entender de esta forma, decía que descendió de la tierra, ascendió de la tierra, y él aún conservaba su personalidad actual, su personalidad de profeta, y aún recordaba a Saúl y el estado caído en donde él se encontraba. Le decía, ya tú no, o sea, tú vas a volver a este, ya, o sea, yo no hay remedio contigo, ya lo que Dios dijo de ti por medio de mi boca como profeta se va a cumplir. Es decir, se puede entender que había algún tipo de conciencia después de la muerte, solo, o por lo menos hasta donde yo lo he encontrado, solo en ese escenario, en el Antiguo Testamento. Ojo acá. Ok, bueno, vamos a David. Le mencionaba que le hablaba bastante de David, él tenía una peculiaridad y era por esto. En el punto número C, tengo que es un lugar de inconsciencia donde no hay memoria. Así lo entendían los antiguos. En el Salmo 6, del 2 al 5, dice algo, si alguien me puede apoyar ahí, por favor. Salmos, capítulo 6, del versículo 2 al 5. Vamos a ver por qué era el temor. No es que sea un temor de David, sino que cuál era, o sea, por qué David entendía que era algo negativo descender al Seol. Vamos a ir viendo eso también. Salmos 6, del 2 al 5. Por favor, alguien ahí. Del 2 al 5. Dice, ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Gracias, hasta ahí. Ya ustedes entenderán que, digámoslo así, que el ADN o las ansias de David estaba siempre en intentar, claro que sabemos un montón de pecados que él comentó, que hizo y todo lo demás, pero el placer de David, si se pudiera decir, se encontraba en el adorar a Dios, en el alabar su nombre, en saber, o sea, él tenía un temor al no conocer, él tenía un temor de que si sucedía que su cuerpo conociera corrupción, que más adelante lo vamos a ver, él temía no volver a mencionar el precioso nombre de Dios, él temía no volver a alabar el nombre de Dios. Entonces ese era el pavor que realmente David tenía. Él decía, rescátame, estoy por morir, estoy enfermando y todo lo demás, rescátame y ten misericordia de mí, porque, lo leo acá en la versión Reina Valera, capítulo 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Era la exclamación de David en torno a esto. Que es que vemos ¿cómo te puedo decir? Sí, el ADN o la personalidad o el carácter de David, que tanto amaba la presencia de Dios, que aún él decía, chuleta, yo no quiero alejarme de ti ni aún después de la muerte, y temo que sea así, por favor, rescátame, ¿no? Y era el entendimiento nuevamente aquí, desde antes, y era el entendimiento nuevamente aquí de una persona que era utilizada por Dios, pero que todavía Dios no le había revelado qué era lo que había de... Mira, algo aquí. Cuando Jesús estaba en la tierra, él nunca dijo que él era el Mesías. Nunca. La única vez que de hecho, cada vez que le hacía un milagro, él le decía a la gente, no lo divulguen. No quiero que hagan algarabía acerca de eso. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía de ser revelado. A la única persona a quien él le comentó, le dio a entender muy claramente, si ya no lo entendió, porque ya, Dios mío, fue a la samaritana. Ella le dice, bueno, ahora reconozco que tú eres profeta y reconozco que tú eres el Mesías. Y ella le dijo, y no recuerdo, pero parafraseo, él le dijo, bien has dicho, ese soy yo soy. Y ese era un escenario importante y ese era el momento para ser revelado, porque ellos, ya lo hemos conversado aquí, porque ellos tenían una disputa en donde se tenía que adorar
En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, bueno, ya no tendrán que adorar en un lugar físico como ustedes lo entienden, los samaritanos, ni acá en Jerusalén tampoco, sino que ahora adorarán en espíritu en verdad. Y por eso era necesario hacerle entender a estos dos tipos de culturas chocando, de decirle, yo soy el Mesías que voy a traer esta transformación. Entonces, lo que estoy intentando decir con todo esto es que no era el tiempo todavía de ser desarrollado el entendimiento al hebreo antiguo. No es que sean malos, no es que no, es que el tiempo no era todavía para que ellos entendieran qué había realmente después de la muerte. Y claro que David tenía el pavor acerca de su destino al enfrentarse a esto que todos pues obviamente íbamos a llegar. Con excepción que claro que sabemos acerca del escenario de Elías, que fue tomado por un torbellino, sabemos el escenario de Enoch, y bueno, el escenario de Moisés también se pudiera aducir, bueno, que Satanás, y no recuerdo si Gabriel o que un ángel peleaban por su cuerpo, que se pudiera interpretar de cierta forma. Miguel, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel, gracias ahí, hermano Giancarlo, que fueron tomados, ¿no? Pero entonces David, yo me puedo imaginar a David como chuleta, yo quiero que me pase, aquí estoy yo imaginando, aquí estoy yo suponiendo, yo no quiero conocer la muerte, yo quiero que me pase así como le pasó a ellos, yo no quiero conocer la corrupción, yo creo que de pronto que me pase como les pasó a ellos. Y pues bueno, avanzo, me inspira ahí. Otro escenario más que podemos ver que ellos entendían que era un lugar de inconsciencia, Eclesiastés, vamos a volver a Salomón, Eclesiastés 9, versículo 10, y él es mucho más tajante. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, alguien por favor si lo encuentra primero, me ayuda. Permíteme un comentario yo de nuevo y disculpe que sea tan, es que el tema da para mucho también. Claro. Leyendo y haciendo una cronología, sabemos obviamente que el papá de Salomón era David y que en el salmo ese que tú leíste hace un momento, que leyó Karim, que decía, vuelve, oh Señor, y rescátame por tu amor inagotable, sálvame, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabar desde la tumba? Mira, había un concepto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por causa de la revelación que hasta ese momento el Señor le había permitido por medio de los profetas, tanto a ellos mismos como al pueblo de Israel, de que, o sea, habían, inclusive creo que Pedro lo menciona, que habían profecías que el Espíritu inspiraba a esos profetas, pero ellos no entendían qué tiempo ni a quién se refería. Entonces, ahí vamos viendo entonces que el Señor a los del Antiguo Testamento, ¿a qué se referían? Mucho más allá, después vino Jesucristo a profundizar en el tema, pero para ellos la bendición del Señor era en términos de larga vida y prosperidad en riquezas. Para ellos eso era la bendición de Dios aquí en la tierra. Entonces por eso es que vemos la queja también aquí en ese versículo de Salomón, porque él ya, según entiendo aquí, estaba viendo que, como le dicen dice, sáname Señor porque mis huesos agonizan. Obviamente él estaba viendo de repente el recorrido de un ser humano aquí en la tierra, pues la vejez. Entonces, él no concebía o no sabía qué había más allá de la tumba. O sea, por eso es que él hace la pregunta, ¿quién puede alabarte desde la tumba? Donde no hay una conciencia como tal. Y hasta ese momento se decía, o se aducía, que no había una conciencia después de la muerte, cosa que en Apocalipsis se puede refutar. Yo me imagino que después va a tocar ese tema por allá. Entonces, ellos nada más, ellos decían, bueno, después de esta vida, ¿quién? No hay conciencia. Creo que eso tiene que ver con lo que vas a leer de Salomón en Eclesiastés. Sí. ¿Por qué? Porque a ellos simplemente hasta ese momento se le había dado, o se le había revelado hasta ese marco. Simplemente la bendición está en la riqueza y en la larga vida y en la salud, y después de allí, pues lo que desciende no se sabe más. Claro. Bueno, totalmente. Y lo segundo, y más adelante, bueno, hoy honestamente no nos va a dar tiempo para poder desarrollarlo todo, pero voy a intentar abarcar o comprimir lo más que pueda lo que es el empezar. Eso es lo que estoy intentando, que intentemos analizar precisamente, situémonos. ¿Quién está escribiendo lo que está escribiendo? Situémonos cuándo está siendo escrito lo que está siendo escrito, a quién. Esto es muy importante, eso forma parte de la hermenéutica. ¿A quién se le dijo? ¿Por qué se le dijo? ¿En qué circunstancias se le dijo? ¿Dónde se le dijo? Entonces,
hablando del tema, del complemento circunstancial de tiempo aquí, Jesús no había entrado en escena y como bien lo explicaba Abdiel, pues ellos no entendían muy bien qué había después de la muerte. Ellos pensaban que no había más esperanza. Entonces, bien, Eclesiastés 9, Salomón nuevamente, 9, versículo 10. Fernando, no sé si estás ahí, me puedes ayudar por favor con ese versículo ahí rapidito. Eclesiastés Sí, 9. claro. 9, versículo 10, ¿no? Exacto. Bueno. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ok, más tácito que esto no se puede en el entendimiento del hebreo antiguo. Entendamos también que esto está siendo dicho después del contexto que él explica. Un mismo acontecimiento sucede a todos, sean buenos o sean malos, y luego él termina diciendo, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, independientemente hayan sido buenas o malas tus obras, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Okay, voy a avanzar por el tiempo. Isaías 38, vamos a ver el escenario del rey Ezequías en ese entonces, quien era una persona que tenía una personalidad, un carácter y una personalidad muy parecida a la de David. Vamos a ver por qué lo menciono. Isaías 38, por favor, si son tan amables, alguien ahí que me ayude a... Si es que lo encuentran ¿Qué primero que yo. versículo? Isaías 38, versículo 17 al 19. 17 ¿Lo voy a al leer yo? 19. ¿O quién lo quiere leer? Al lado tengo. Lo voy a leer yo, gracias, perdón. Lo voy a leer yo para poder ir avanzando en el tiempo. Isaías 38, capítulo 38, versículo 17 al 19, dice lo siguiente. El escenario aquí es el rey Ezequías, que se le había profetizado que él iba a morir, sus días iban a ser acortados, y él le ruega a Dios a través del profeta Isaías, que estaba ahí, por favor, dame un poco más de tiempo. Él dice, bueno, 15 años vas a tener. Pero lo que vamos a leer es lo que Ezequías escribe, como el detalle, y describe cómo fue su plegaria ante Dios en ese momento. Y miren cómo fue. Del 17 al 19 dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, es decir, porque estaba vivo. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Recuerdan ustedes que yo les mencionaba, Ezequías, tanto David entendían morir como la corrupción. Rescataste mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, no especifica, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. En pocas palabras le está diciendo al Señor, como Salomón había dicho, mira, el perro vivo es mucho más importante que un león muerto. Entonces yo entiendo, o a lo poco que yo entiendo de la vida después de la muerte, que si después que muero, pues ya no va a haber más de mí. Él decía, yo quiero estar vivo, yo quiero alabarte, porque los vivos son los que te pueden adorar, los vivos son los que te pueden exaltar. Y es precisamente el mismo sentir de David que tenía el rey Ezequías en este momento. Y bueno, ustedes sabrán la conclusión de eso. Pongamos algo en perspectiva, Aarón, perdón. Fíjate, vuelvo yo con la cronología. Tienes a Dios que se manifiesta, primeramente a Abraham, ¿verdad? Vamos a vuelo de pájaro sobre todo esto, ¿verdad? Y tienes un Dios que te da unas leyes y que te dice entre esas muchas leyes que prácticamente maldición o que merezca la muerte aquel que consulta a los espíritus, aquel que consulta a los muertos, ¿verdad? Entonces tienes un Dios que está planteando su reglamento. Entonces a partir de ese reglamento es que tú ves esas expresiones de los diferentes reyes, incluyendo a un David, incluyendo a un Salomón, y así sucesivamente hasta que llegaste a la historia de Isaías 39, donde ellos se refieren que en esta vida, con estos 5 sentidos, es que tú puedes alabar, levantar las manos, alzar la voz, exaltar al Señor, porque ellos siendo conscientes de las limitaciones que ese Dios ha puesto a ese pueblo, de que no consultarás,
Ya ellos, no, ellos dirán en su conciencia, hey, ya yo no puedo cruzar ni más hasta allá, porque mi Dios me lo prohibió. Esto no exceptúa, ¿verdad? De que en esos tiempos, efectivamente, como bien lo afirma la Biblia, había medios, había quienes consultaban y eran catalogados como paganos, ¿verdad? Estos no formaban parte de del pueblo del Señor, aquella nación escogida, y eso no tenían reglamento, así que ellos hacían lo que bien le viniera en gana, entre esos estas prácticas. Pero aquellos que pertenecían a la nación y a que tenían sus delimitaciones en función de las leyes que le fueron dadas, estas personas, ellos mismos en su conciencia dirían, yo no puedo pensar mucho más allá de lo que hay después de que yo quede totalmente horizontal, hablando de lugar de los muertos, la tumba, precisamente porque Dios ya se había manifestado y ellos estaban de alguna manera obedeciendo eso de que ya yo no tengo por qué ni investigar mucho más allá de lo que el Señor nos ha dicho a nosotros como nación. No sé si se entendió la cronología de eso. Claro, igual, si alguno de ustedes tiene comentarios o consultas hasta aquí, háganla saber porque para eso estamos. Sé que el tiempo va avanzando, sé que algunos tienen que trabajar mañana, yo también, pero en la tarde, son las 8:30, voy a leer 2 pasajes más y vamos a quedar, vamos a tener un tiempo igual de compartir al final, porque no quiero ser gravoso tanto en el tiempo, tampoco quiero que puedan compartir, el señor Hermes también igual va a compartirnos un poco acerca de algo, pero definitivamente voy a tener que partir esta sesión, como le decía a mi esposa, chuleta, que va, no dar en una sola sesión hablar sobre todo esto, en 2 sesiones. Imagínense, ni siquiera estamos hablando de Jesús, estamos hablando hasta ahora el concepto y el entendimiento del antiguo acerca de lo que ellos entendían de la vida después de la muerte. Leo brevemente entonces Job 10. En las penumbrias de Job, ustedes todos entenderán lo que sucedió con Job y todo lo demás. Job entendía también este lugar, el Seol, la muerte, de la siguiente forma. Job capítulo 10, si lo quieren anotar, sería importante también. Job capítulo 10, versículos 20 hasta el 21, dice lo siguiente: no son pocos mis días, él entendía que iba a morir. No son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Él entendía que iba a un lugar totalmente contrario a lo que tú y yo entenderíamos como cielo, ¿cierto? Siendo un lugar lóbrego, un lugar de oscuridad, ese lugar es que él entendía hasta ese momento nuevamente que él iba a llegar. Entonces, y bueno, les decía, y con esto voy a finalizar con el pasaje que para mí explica con mayor detalle la razón por la cual David no quería enfrentarse a la corrupción de pasar al Seol, a la sepultura o la muerte, o volver al polvo, como lo dice Salomón. En Salmos 16, voy a leer Salmos 16, o bueno, me lo lee alguien más por allá, por favor. Salmos 16, el versículo 9 al 10. Vamos a analizar eso ahí. Alguien que tenga la versión Reina Valera 1960 me ayudaría un tantito. Cristian, tú ya estás ahí, si me puedes ayudar. ¿Tú no tienes la Reina Valera? Tengo LA. ¿Qué capítulo, Salmos, capítulo 16, versículo 9 al 10. Ya la tengo aquí en Reina Valera. Del cuerpo. Bueno, se alegró por tanto mi corazón y gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este escenario acá es bastante... Mira, el consuelo de David estaba en no quedarse en el Seol. El consuelo de David estaba en no quedarse en la sepultura. O sea, yo pudiera ver o entender técnicamente que él está diciendo, Chuleta, yo no quiero llegar a ese punto. Yo no quiero llegar a ver la corrupción, pero si tengo que llegar, yo me regocijo porque tengo la esperanza de que tú no me vas a dejar ahí. Él decía, no permitas que tu santo vea corrupción, en el versículo 10. Porque él decía, no dejarás mi alma en el Seol, no permitas que tu santo vea la corrupción. Dímelo. Es un salmo mesiánico. Eso es otra cosa que te voy a mencionar. Y, bueno, de hecho,
sería un poco adelantado a lo que iba a mencionar, porque hay profecías. Yo también me preguntaba si había profecías específicas en torno a la resurrección. Yo me lo preguntaba honestamente porque yo nunca había investigado sobre esto. Y pues sí hay profecías bastante claras en torno a la resurrección de los muertos, y específicamente una que me llenó de gozo y de una, nunca, o sea, lo había escuchado, lo había cantado: donde está muerte, tu aguijón, donde o sepulcro, tu victoria, pero no lo había entendido o no lo había leído, porque no lo había leído como realmente tenía que leerlo, tampoco había entendido lo que realmente significaba esto, la victoria de nuestro Salvador por encima de la muerte. Bien, como le mencionaba, yo no sé qué tanto estemos de tiempo, pero yo considero que hasta aquí voy a tener que llegar por el tiempo. Yo no sé si ustedes, cualquiera de ustedes se tuviera que ir ya. De hecho, ya son las 8:40. Yo por mí puedo seguir, pero no quiero tomar más de su tiempo. No quiero ser gravoso en el tiempo. Hasta aquí hemos hablado un poco del recuento histórico del pensamiento no solamente cristiano, sino de la primera civilización que se conoció como los sumerios. Hemos hablado sobre el entendimiento en la mitología griega, acerca de estas subdivisiones en el Hades y demás. Y también hablamos un poco acerca de la escatología del hinduista, y pues comenzamos a desarrollar bíblicamente el entendimiento del hebreo antiguo mucho antes de Cristo. Desarrollamos el término Seol, de dónde probablemente se ha derivado ese término, su origen, su etimología y demás. Y desarrollamos temas como un lugar donde van todos al morir, que era lo que la mayoría concordaba, se puede decir la mayoría, o la evidencia roja, mayormente que ellos entendían que todos iban a ir sin ninguna distinción de moral. Por ejemplo, Salomón decía específicamente es un lugar donde no hay paga. Después de la muerte no hay paga, no hay memoria, no hay nada de ese tipo de cosas. Y pues por último, ahorita estábamos viendo el escenario donde es un lugar de inconsciencia, donde no hay memoria, que específicamente David decía: no, yo no quiero ese lugar. Si es un lugar de inconsciencia, si es un lugar de no hay memoria, y específicamente no hay memoria de mi Dios, yo no quiero llegar ahí. Libra mi alma, saca mi alma de ese lugar. Los próximos puntos que le siguen a esta investigación será la ubicación, dónde queda el Seol, o dónde entendía el hebreo antiguo que quedaba ubicado el Seol. Y pues bueno, entonces iba a ser una pequeña transición para nuestro amado Señor Jesucristo, para quien nos da claridad, mucha claridad, aunque no deja de ser un tema difícil de explicar, nos da muchísima claridad ya con la persona de Cristo. Aquí entendamos nuevamente, para finalizar mi disertación, que David, Salomón, Jacob, Coré, Moisés, ninguno de ellos no sabía ciencia cierta si había vida después de, o sea, no sabía ciencia cierta si había conciencia después de la muerte. No sabía ciencia cierta si había algún tipo de división, de sufrimiento, o ni tampoco de satisfacción después de la muerte. Ellos no sabían al 100%, como Abdiel lo mencionaba hace un momento, no le había sido el tiempo de ser revelado eso. Eso, a mi parecer, a mi opinión, según lo que he investigado en esta bueno, disculpo que sea redundante, en esta investigación, es que Jesús clarifica muchísimo estos escenarios que fueron profetizados con Daniel, con Isaías, con el profeta Oseas, que lo vamos a leer, que para mí fueron impresionantes esos pasajes, que me gustaría tener todo el tiempo del mundo para compartírselo, pero sé que hay que respetar eso. Pero después lo leeremos, vamos a entender que ya comienza a darse luz, como dice Abdiel, la secuencia se empieza a entender mucho más. Los dejo hasta aquí, espero que hayamos podido aprender. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que haya sido de edificación, haya sido de satisfacción también conocer un poco. Espero hayan aprendido algo el día de hoy. Yo también he aprendido muchísimo de ustedes. Ahora, vamos a entrar, como quien dice, en esos 15 minutos antes de las 9 de comentarios, de participación. ¿Qué ustedes entendían hasta el momento sobre Seol? Si les puedo preguntar, si me permite preguntarle, o si ustedes gustan hacer algún comentario acerca de lo que escucharon hoy. ¿Ya lo sabían, no lo sabían, qué escucharon nuevo? Me gustaría. Hermano Giancarlo quiere hablar. Sí, ok. Como dice, pues que el Seol no es infierno. En lo que yo investigué, claro que no dice que es el infierno. Ni nada por el estilo, pero sí como que era como que el descanso, lo que te dije antes, pues el descanso de las almas de estos hombres y mujeres que morían, esta cosa, pero
de lo que tú dijiste que era el sepulcro y esa cosa. Pero me llamó mucho la atención aquí en lo que leímos ahora último, de Salmo, Ujú. porque el 16:10, donde David dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? O sea, porque me llamó mucho la atención, o sea, quería preguntar porque si el sepulcro, el alma también estaba en el sepulcro. Sí, o sea, ok, hay pasajes donde vamos a leer, porque eso también tenemos que hablar, no te me disculparán, que se entiende generalmente que nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que vuelve a Dios, el alma es que va a pasar esas transiciones de sufrimiento después de la muerte, y el cuerpo pues vuelve al polvo. Hay versículos ¿cómo te puedo decir? Que lo secundan, si se puede decir, pero sí. El alma, por lo menos sobre lo que se puede entender, evidenciado en la Biblia, es lo que pasaría a estas transiciones. O sea, el alma es la que sufriría, en pocas palabras, aunque Jesús también habla del cuerpo, pero bueno, el alma es la que pasaría las consecuencias, si se puede decir así, de lo que nosotros hacemos aquí en la vida. Yo aquí puedo estar como correcto, como puedo estar equivocado, pero es lo que entiendo yo de lo que he leído, pues. Ok, en este último, perdón si alguien, se me adelanta alguien, es que no se me quiere, no quiero que se me vaya la idea precisamente de este Salmo 16. ¿Por qué hice el hincapié de que es un salmo mesiánico? Ujú. Porque lo vemos en Hechos 2, del 25 en adelante, yo mismo les leo porque lo tengo aquí. Dice, el rey David dijo lo siguiente acerca de él, de sí mismo, o sea, David hablando, dice, veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansará en esperanza, pero tú no dejarás mi alma, ese es el que leímos hace un momento, tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Otra vez, Seol tumba, aquí traducido. Perdón, ni permitirás que tu santo se pudra. Dice, me has mostrado el camino de la vida y me llenará con alegría de tu presencia. Sigue diciendo el apóstol Pedro en este momento, en esta intervención, dice, queridos hermanos, piensen esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento eh, que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Ahí podemos seguir leyendo. Entonces aquí vemos que muchas veces el Espíritu inspirando a la persona daba estos tips que después en el Nuevo Testamento han sido alumbrados con la interpretación correcta de, de a qué se estaba refiriendo el profeta en este momento, en este caso particular, pues David, a quién se estaba refiriendo. Hace la corrección de que no se estaba refiriendo a sí mismo como persona. Ujú. Entonces vemos que aún la concepción en ese entonces, aparte de ciertos versículos como este, la percepción de la persona no era más que cuando cerraban los ojos, ya no había más conciencia, o sea, que ya no se sabía más nada porque, vuelvo y repito, no se le había alumbrado mucho más allá, no se le había revelado. Las personas decían, ve acá, a donde ya yo caigo, a donde ya no tengo signos vitales, donde quedo sin vida, entendiéndose alma, como quiera que ellos lo concebían, ya no tengo más parte en el mundo de los vivos, como bien lo dijo también en su momento Salomón. Entonces, ahí es donde vemos la transición poco a poco de qué era lo que se estaba dando, también lo que Aarón mencionó de Saúl y esta con la bruja de Andor. ¿Quién era la bruja de Andor? Era una mujer pagana. Ellos sí hacían lo que en el pueblo de Dios se le había prohibido totalmente, aun cuando ya se estaban mezclando. Entonces ahí vemos pues la transición de una cosa y la revelación continua que se les va dando eh, en el orden del tiempo según el propósito del Señor. Claro. Para agregar algo rapidito ahí, Ok, como mencionó, Dame el chance ya, David, Giancarlo, disculpa. como mencionó Adiel,
en Hechos 2, si no estoy mal, Diel, tú me corregirás, es el discurso de Pedro ante todo el pueblo judío. Esto incluía personas de todas partes del mundo, ¿no? Hablando sobre el Señor Jesucristo como una prueba vital de que Él es el Mesías. Era en ese momento hablando sobre Él, la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Al tercer día. Cuando habla, bien lo mencionó la versión de Adiel sobre, hay otras versiones que hablan, tu santo no era corrupción. Él dijo, Adiel mencionó se pudra, es porque el cuerpo del Señor Jesucristo no se pudrió. O sea, no vio corrupción en ese sentido, o sea, ninguna parte de él se pudrió durante esos 3 días, cosa muy interesante, ¿no? Pero a eso se refería, quería mencionar eso rápido. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna Yo duda? quiero agregar algo más. Yo tenía como, por eso es que pregunté eso, porque tenía como en la mente, porque era sepulcro, porque lo había leído en 1 Samuel 2:6, donde Ana está hablando y ella dice que Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Porque cuando descende, que va, ¿no? Y entonces por eso es que sí tenía como, pero cuando leía el Salmo, por eso es que... Ahora, como le mencionaba, falta algún tramo, no mucho, pero falta algún tramo de la investigación. Pero quiero insistir en que recordemos que Jesús aún no había entrado en la escena. ¿Por qué esto es importante recordarlo? Porque para llegar al cielo tenía que ser santo. Nadie era santo antes de Jesús. La única forma que alguien fuese santo, fuese santificado, era a través de la expiación perfecta y única, que era cuando era derramada la sangre del Cordero. Y aquí me estoy adelantando un poco a la investigación. Entonces, el antiguo no entendía que iban al cielo, pues como tal. Ves que una y otra vez Jacob y la mayoría de ellos siempre decían descendimos, vamos a descender. Tú casi nunca veías a alguno de ellos que vamos a subir, pues. La esperanza, y como lo mencionaba David, Adiel, estamos siendo pinceladas dadas poco a poco, que lastimosamente no vamos a tener tiempo, pero Daniel es una persona, uno de los profetas, y aún no es Cristo, pero fue uno de los profetas que habló más específico y dio mucho más luces en torno a qué realmente deberíamos esperar, cómo debería ser ese descanso, cómo debería ser, o sea, qué realmente esperar después de la muerte. Daniel, Isaías y Oseas, ellos 3 en específico. Pero ese sí es un punto importante, por eso recalco una y otra vez, la persona de Cristo aún no había llegado. La única forma de nosotros ser santificados era una. Por eso digo, hay una excepción. La excepción es que tampoco estoy diciendo aquí o sea, que no sé, pues yo no quiero, no voy a decir que sí o no en algo que el Señor no me ha revelado o que no es para mí revelar. El ejemplo de Enoch, él caminó con Dios. No sé si decir que Dios lo santificó de una forma y lo envió directo, qué sé yo, no sé. Y el escenario de Elías también, ¿no? Claramente, creo que Pablo era que hablaba del mismo Elías, o no sé si el mismo Elías decía sobre el mismo, yo soy un hombre sujeto a pasiones, ¿no? Que obviamente tenía muchos pecados, o sea, no hay ninguna persona que sea santa, solamente la persona de Cristo. Y pues, bueno, es un punto muy importante en este estudio escatológico, muy importante. Hasta el momento. Por eso es que tú ves que una y otra vez ellos dicen descender, porque ellos en su mente jamás en la vida pueden entender que ellos podían estar al lado de la santidad del santo, por más que sea redundante, más o menos algo así, pues, hasta ahorita. Ahorita estoy diciéndolo todo de mi boca, estoy diciéndolo todo así superficialmente. Me gustaría que estemos pendientes ahí en el grupo para reunirnos una próxima para poder desarrollar esto punto por punto. Permiso, Aaron, eso que acabas de mencionar abre el compás a un tema muy importante. Es y ya corto con esto porque no voy a hablar mucho porque no es el tema hoy, pero es una pregunta que yo le hice de chiquito, hace años, a mi papá. Yo le dije, papá, si la persona del Señor Jesucristo, claro, no lo dije así, ¿no? Si Jesús no había venido y Jesús era aquel que nos salvaba, ¿cómo la gente fue salva en el Antiguo Testamento si no podía ser santa o justificada? Y eso es un tema interesante para otro día.